Capítulo 80. El celibato por el reino y la significación esponsal del cuerpo. 28 de abril del 82 a 2 de mayo del 82. Hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos, y así se expresa Cristo según el Evangelio de Mateo. Mateo 19:12. Es propio del corazón humano aceptar exigencias, incluso difíciles, en nombre del amor por un ideal, y sobre todo en nombre del amor hacia una persona, y en efecto el amor, por la esencia, está orientado hacia la persona. Y por esto, en la llamada a la continencia por el reino de los cielos, primero los mismos discípulos y luego toda la tradición viva van a descubrir muy pronto el amor a que se refiere a Cristo, que es Cristo mismo como el esposo de la iglesia y el esposo de las almas, y a las que Él se ha entregado, asimismo hasta el fin, en el misterio de su pasión y en la sagrada Eucaristía. Y de este modo, la continencia por el reino de los cielos y la opción por la virginidad y por el celibato y para toda la vida, ha venido a ser en la experiencia de los discípulos y de los seguidores de Cristo un acto de respuesta especial al amor del esposo divino, y por esto ha adquirido el significado de un acto de amor esponsalicio, es decir, de una donación esponsalicia de sí mismos a fin de corresponder de un modo especial al amor esponsalicio del Redentor, una donación de sí mismos que es entendida como una renuncia, pero que está hecha sobre todo por amor. Hemos sacado así toda la riqueza del contenido de que está cargado el enunciado, y ciertamente es conciso, pero a la vez es tan profundo, y de Cristo sobre la continencia por el reino de los cielos. Pero ahora conviene prestar atención al significado que tienen esas palabras para la teología del cuerpo, lo mismo que hemos tratado de presentar y de reconstruir sus fundamentos bíblicos desde el principio. Precisamente el análisis de ese principio bíblico al que se refirió Cristo en la conversación con los fariseos sobre el tema del matrimonio y de su unidad e indisolubilidad en Mateo 19 del 3 al 9, poco antes de dirigir a sus discípulos las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos, exactamente en Mateo 19 del 10 al 12, nos permite recordar la profunda verdad sobre el significado esponsalicio del cuerpo humano en su masculinidad y femineidad, como la hemos deducido a su debido tiempo del análisis de los primeros capítulos del Génesis y en particular de los capítulos 2, versículos 23 al 25. Así precisamente era necesario formular y precisar lo que encontramos en los antiguos textos. La mentalidad contemporánea está habituada a pensar y hablar sobre todo del instinto sexual, transfiriendo así al terreno de la realidad humana a lo que es propio del mundo de los seres vivientes, los animalia. Ahora bien, una reflexión profunda sobre el conciso texto del capítulo primero y segundo del Génesis nos permite establecer con certeza y convicción que desde el principio se delinea en la Biblia un límite muy claro e inequívoco entre el mundo de los animales, que es llamado animalia, y el hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios. En ese texto, aun cuando relativamente es muy breve, hay sin embargo suficiente espacio para demostrar que el hombre tiene una conciencia clara de lo que lo distingue del modo esencial de todos los seres vivientes llamados animalia. Por lo tanto, la aplicación al hombre de esta categoría, que es sustancialmente naturalística y que se encierra en el concepto y en la expresión del instinto sexual, no es del todo apropiada ni adecuada, y es obvio que esta aplicación puede tener lugar basándose en cierta analogía y efectivamente la particularidad del hombre en relación con todo el mundo de los seres vivientes o animalia no es tal que el hombre, entendido desde el punto de vista de la especie, no pueda ser calificado fundamentalmente también como un animal, pero un animal racional. Y por ello, a pesar de esta analogía, la aplicación del concepto de instinto sexual al hombre, que es dada a la dualidad en la que existe como varón o mujer, limita sin embargo grandemente y en cierto sentido también empequeñece lo que es la misma masculinidad y femineidad en la dimensión personal de la subjetividad humana. Limita y empequeñece también aquello, en virtud de lo cual los dos, el hombre y la mujer, se unen de una manera que llegan a ser una sola carne, y está en Génesis 2:24. Para expresar esto de un modo apropiado y adecuado, hay que servirse también de un análisis diverso de ese naturalístico, y precisamente el estudio del principio bíblico nos obliga a hacer esto de una manera convincente.
La verdad sobre el significado esponsalicio del cuerpo humano en su masculinidad y feminidad, que es deducida de los primeros capítulos del Génesis, y en particular de los capítulos 2, versículos 23 al 25. O sea, el descubrimiento a la vez del significado esponsalicio del cuerpo en la estructura personal de la subjetividad del hombre y de la mujer, parece ser, en este ámbito, un concepto clave y al mismo tiempo el único apropiado y adecuado. Ahora bien, precisamente en relación con ese concepto y con esta verdad sobre el significado esponsalicio del cuerpo humano, hay que leer de nuevo y entender las palabras de Cristo acerca de la continencia por el reino de los cielos, pronunciadas en el contexto inmediato de la referencia al principio, sobre el cual Cristo ha fundado su doctrina acerca de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. En la base de la llamada de Cristo a la continencia está no solo el instinto sexual como la categoría de una necesidad, yo diría, naturalística, sino que también la conciencia de la libertad del don, que está orgánicamente vinculada con la profunda y con la madura conciencia del significado esponsalicio del cuerpo, en la estructura total de la subjetividad personal del hombre y de la mujer. Solo en relación a este significado de la masculinidad y feminidad de la persona humana se encuentra una plena garantía y una plena motivación en la llamada a la continencia voluntaria por el reino de los cielos. Solo y exclusivamente en esta perspectiva, dice Cristo, el que pueda entender que entienda. Mateo 19:12. Con esto indica que tal continencia, aunque en todo caso sea sobre todo un don, también puede ser entendida, y esto es, sacada y deducida del concepto que el hombre tiene del propio yo, que es psicosomático, y en su totalidad, y en particular de la masculinidad y de la feminidad de ese yo, en la relación recíproca que está inscrita como por la naturaleza en toda la subjetividad humana. Como recordamos por los análisis precedentes que son desarrollados sobre la base del libro del Génesis 2, 23 al 25, esa relación recíproca de la masculinidad y feminidad y ese recíproco para del hombre y de la mujer solo puede ser entendido de modo apropiado y adecuado en el conjunto dinámico del sujeto personal. Las palabras de Cristo en Mateo 19, 11 y 12 muestran después de ese para, que es presente desde el principio, en la base del matrimonio puede estar también esa base de la continencia, el por el reino de los cielos, apoyándose en la misma disposición del sujeto personal, gracias a la cual el hombre se vuelve a encontrar plenamente a sí mismo a través de un don sincero de sí. Esto está en el Gaudium et Spes 24. El hombre, como varón o mujer, es capaz de elegir la donación personal de sí mismo que es hecha a otra persona en el pacto conyugal, donde se convierten en una sola carne, y también es capaz de renunciar libremente a esa donación de sí mismo a otra persona de una manera que al elegir la continencia por el reino de los cielos pueda donarse a sí mismo totalmente a Cristo. Basándose en la misma disposición del sujeto personal y basándose en el mismo significado esponsalicio del ser en cuanto a cuerpo como varón o mujer, puede plasmarse el amor que compromete al hombre en el matrimonio para toda la vida, y esto está en Mateo 19, versículos del 3 al 10. Pero puede plasmarse también el amor que compromete al hombre para toda la vida en la continencia por el reino de los cielos, y está en Mateo 19, 11 y 12. Cristo habla precisamente de esto en el conjunto de su enunciado, dirigiéndose a los fariseos en Mateo 19, del 3 al 10, y luego a los discípulos en Mateo 19, 11 y 12. Es evidente que la opción del matrimonio, tal como fue instituido por el Creador desde el principio, supone que la toma de conciencia y la aceptación interior del significado esponsalicio del cuerpo, que es vinculado con la masculinidad y feminidad de la persona humana, en efecto, esto es lo que se expresa de un modo lapidario en los versículos del libro del Génesis, al escuchar las palabras de Cristo dirigidas a los discípulos sobre la continencia por el reino de los cielos, en Mateo 19, 11 y 12, no podemos pensar que el segundo género de opción puede hacerse de un modo consciente y libre, sin una referencia a la propia masculinidad o feminidad y al significado esponsalicio que el propio del hombre, precisamente en su masculinidad o feminidad, o de su ser como sujeto personal, o más aún, a la luz de las palabras de Cristo, debemos admitir
que ese segundo género de opción, es decir, la continencia por el reino de los cielos o el reino de Dios, se realiza también en relación con la masculinidad y la feminidad propia de las personas que hacen tal opción, y se realiza basándose en la plena conciencia de ese significado esponsalicio que contiene en sí la masculinidad y feminidad. Si esta opción se realizara por una vía de algún artificioso prescindir de esa riqueza real de todo sujeto humano, entonces no respondería de un modo apropiado y adecuado al contenido de las palabras de Cristo en Mateo 19, 11 y 12. Cristo exige aquí explícitamente una comprensión plena cuando dice, el que pueda entender, que entienda. Mateo 19, 12.